de manera espontánea, no los usan, por lo menos los niños pequeños, los niños de 5 o 6 años, que cuando yo les enseño estas láminas. Para pensar, ellos no describen, no pueden describir lo que no ven, y pensar no se ve. Nosotros tenemos que enseñarles ese significado y lo tenemos que hacer en los contextos adecuados. Por ejemplo, a través de una fotografía, llevarlo un poco a su contexto natural, a ver tú qué haces por la mañana, cómo eliges la ropa, la mamá que te dice que te tienes que poner, vais al armario juntos, ponerlo en situación. Y entonces que vaya comprendiendo lo que significa pensar. Fijaros qué curioso la imagen esta, que es tan gráfica, a mí me parece muy interesante. Hay muchos elementos como para ver el contexto rápidamente, ¿no? Pues Juan, de 6 años, un nivel intelectual fantástico, me dijo: este señor le da un chupachup a la niña. Él no hizo una lectura de la bata del dentista, del sillón donde está sentada la niña, de la cara de susto del otro niño. Él vio lo que le pareció que era un chupachup, un caramelo. Fijaros que es curioso la gran dificultad en procesar una información que para una persona de desarrollo normal nos parece evidente. Entonces, si esto no es evidente, cuando ya vemos que estas cosas no son evidentes, tenemos que plantearnos qué es lo que están pensando, qué es lo que están captando y qué es lo que están interpretando de la situación. Y por qué, pues muchas veces se desconectan, están agotados de procesar tanta información, necesitan ese tiempo de aislamiento, de hacer lo que yo quiero y lo que a mí me gusta, porque están con un sobreesfuerzo enorme durante muchos momentos del día. Y momentos en los que se les exige en la escuela, en casa, que estén atentos, que participen, que comprendan bien, cuando a lo mejor se está contando un cuento o se está contando algo en la asamblea y creemos que como tiene un nivel de lenguaje tan bueno gramaticalmente, está comprendiendo todo lo que sucede y todo lo que se está diciendo, cuando parte de la información, ese vocabulario puede no tener significado o no tener el significado pleno, con lo cual no están procesando toda la información y para procesarla necesitan mucho esfuerzo. En las situaciones sociales, pues son... El contexto, tienen dificultad en leer los gestos faciales de forma espontánea, muchas veces se les ha enseñado y bueno, pues de una manera mecánica, artificial, van aprendiendo a leer lo que los demás les dicen con sus gestos, pero tienen gran dificultad en discriminar las emociones, los sentimientos en ellos mismos y en los demás, también en ellos mismos. Entonces, esa tarea de enseñarles a identificar sus sentimientos, los propios, y identificar los de los demás, es muy importante para su salud emocional. Y a ellos pues hay que enseñárselo en situaciones naturales. Aunque ellos no les pongan nombre, pues cuando sabemos que están enfadados, o sabemos que están muy nerviosos, o sabemos que están irritados, pues tenemos que ayudarles para que pongan el nombre y puedan decir qué es lo que ha pasado y qué es lo que pueden hacer. Porque eso es un proceso muy difícil.
para ello. Recuerdo un niño pues que su padre le insistía en que tenía que hablar con los niños en el patio, porque no se podía pasar todo el tiempo solo, subido a un árbol o dando vueltas por el patio, y entonces que les tenía que hablar, y que cuando, bueno, pues cuando le hicieran daño, por ejemplo, pues lo tenía que decir a la profesora. Y su padre pues le dijo que si había hablado con los niños en el colegio. Y él le dijo que sí, seguramente había mantenido algún breve diálogo con algún niño. Y le dijo, pero le miraba, tú les mirabas a la cara. Y dice, no, dice, ¿tú qué quieres? ¿Que les mire o que les hable? Porque las dos cosas, eso ya no es posible. Dice, si les miro no puedo pensar. ¿Fijaron? Un niño de 6 años, ¿cómo es capaz de decir lo que está sintiendo? Si tú quieres que les mire, yo les miro. Pero ya no me pidas que piense, porque entonces no puedo hacer las dos cosas. Y hablamos de un niño de 6 años, ¿cómo podía explicarlo? A veces cuando les decimos, si te pegan, se lo dices a la profesora. Pues a lo mejor, si no le han pegado, pero le han escupido o le han insultado, es que no me han pegado, pero te han insultado. Pero como me dijiste que le pegas, que cuando me pegara, pues eso no, tenemos que ir añadiéndole todo, hacerle la lista. Porque si te insultan, pero si te insultan, ¿qué es? La lista. Porque o si no se quedan justamente con ese concepto preciso que le hemos dicho, pero no son capaces de ir más allá. A veces el vocabulario que emplean no tiene el significado adecuado y emplean frases que dices tú, pero ¿cómo es posible? ¿Qué nivel? ¿Qué tal? Pero muchas veces están vacías de contenido. Son palabras que les ha sonado bien en un momento determinado, que les gusta emplearlas, que incluso pueden repetirlas en un contexto similar, pero no tienen el contenido. Entonces, a veces se da la ecolalia, en niños pequeños sobre todo, después lo superan, pero en ese inicio del lenguaje es frecuente la ecolalia, que es pues que repiten la pregunta. Cuando le decimos, ¿qué has comido? ¿Qué has comido? Repiten porque te están diciendo que no comprenden, no le han dado significado a lo que tú le has preguntado. Es frecuente, lo habitual, el que no entiendan las bromas, los dobles sentidos, el lenguaje figurado. Todo esto es fruto de la comprensión literal. Y como ejemplo, pues algunos niños que nos han contado los padres, por ejemplo, ¿qué quieres en el bocadillo? Lo de siempre, para denominar el salchichón. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, cuando le dieron el salchichón, dijeron, toma, lo de siempre. Y él, el significado del salchichón no lo tiene, y entonces entendió que eso significaba, que se llamaba así, lo de siempre. Igual que cuando le dijeron a este niño, ¿qué vaso quieres? Y le dijeron, el que está detrás. Le dieron, toma, el que está detrás. Pues ahora él, cuando pide, le dieron pues un vaso que le gustó, un vaso normal, un vaso de zumo o lo que sea. Y entonces, cuando ahora le pregunta, ¿qué vaso quieres? Para denominar ese vaso, pues dice, el que está detrás. No porque esté detrás, sino porque a ese vaso le llama el que está detrás. Le dio ese nombre. El significado, no conocía el concepto espacial, no le había significado a ese concepto espacial de lo de detrás, de lo de delante, entendió que ese era el nombre. Y a partir de ese momento, pues es muy difícil cambiarle, a no ser que de forma explícita, estos padres, por ejemplo, pues les hacía gracia cuando les decía lo de siempre, ellos sabían que era el salchichón. Bueno, pues nos hace gracia, pero no, tenemos que enseñarles lo que es el salchichón, el chorizo y qué significa lo de siempre. Que lo de siempre es algo relativo, que significa para decir
diferentes cosas, pueden ser lo de siempre, ¿no?